desde la digna rabia y el dolor por la muerte de las guaguas de Guatemala y de Abya-Yala, desde Bolivia, territorio de revolución, el feminismo comunitario antipatriarcal y el movimiento migrante antipatriarcal convocan a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos a asumir la muerte de las niñas del centro de acogida en Guatemala como un crimen de lesa humanidad, orquestado por un gobierno patriarcal, machista, capitalista, colonial y racista. Convocamos a los gobiernos de territorios en procesos revolucionarios, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, a promover desde los pueblos una discusión internacional sobre los sistemas de acogimiento a la niñez y adolescencia, producto de un sistema patriarcal, capitalista y colonial, y sus consecuencias traducidas en la desvalorización de la vida. Convocamos a las organizaciones sociales de Abya-Yala, del mundo, a pronunciarse sobre la responsabilidad con la vida. Convocamos a la indignación y al dolor. 43 niñas fallecieron, 43 niñas ardieron como antorchas, denunciando las constantes violaciones a sus derechos, denunciando lo indigno de la vida en este mundo machista y patriarcal. Es urgente hacer una discusión de los sistemas de acogimiento para la niñez y la adolescencia. Convocamos a la articulación de los pueblos para interpelar al Estado de Guatemala sobre su responsabilidad en este crimen, para que de una vez y por siempre construyamos el vivir bien para las niñas y niños de Abya-Yala. Por un vivir bien, donde las guaguas puedan jugar y disfrutar de la vida en libertad. Por la profundización de los procesos revolucionarios que se plantean desde y para la vida. Unidas en la lucha hasta la victoria siempre. Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan. Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan. Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan. Este, la lucha sigue, cueste lo que cueste, de sur a norte, de este a oeste, la lucha. Presente. Ana Roselia Pérez Sinay. Presente. Melanie Yanira de León Palencia. Presente. Luisa Fernández Job González. Presente. Por las que están desaparecidas por culpa del Estado asesino. Presentes. Reina Guadalupe Nájera, 15 años. Presente. Eneida Noemi Tecún Muñoz, 16 años. Presente. Mariela Uriza, 16 años. Presente. Marita Alejandra Pop Gómez, 15 años. Presente. Mileni Eloisa Rack Hernández, 17 años. Presente. Wendianay Vividor Ramírez, 16 años. Presente. Velvet Judith Aguirre, 13 años. Presente. Erika Elizabeth Aguirre Elias, 15 años. Presente. Lorena Sánchez Pereira, 14 años. Presente. Yusbele Kubicha Merari Makin Gómez, 14 años. Presente. María Vanessa Torres. Presente. Mayra Alejandra Miranda Rivera. Presente. Por las asesinadas por el Estado que murieron en los hospitales. Jamie Araceli Ramírez. Presente. Jacqueline Paola Catinac López. Presente. Jocelyn Marisela García Flores. Presente. Mari Carmen Ramírez Melgar. Presente. Mari Carmen Ramírez. Kimberly Michelle Valencia Ortiz. Presente. Nancy Paola Bea García. Presente.